La información, es un honor recibir a la presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero. Presidenta, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por esta oportunidad de saludarte a ti y a tu auditorio. Pues rogarle que le cuente al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, presidenta, su informe el día de hoy, un balance de lo que ha sido su presidencia de la Cámara Alta. Mira, con muchísimo gusto. Mi informe obviamente estuvo, primero relacioné todo lo que hemos hecho dentro de la Cámara de Senadores como, como pleno del Senado, y posteriormente las iniciativas que yo presenté en lo individual. Como lo que hemos hecho en el Senado, hemos de verdad tenido muchísimas leyes que hemos podido incluso aprobar unánimemente, derechos de las víctimas, derechos para los niños, niñas y adolescentes. Tenemos también una propuesta de homologación del delito de feminicidio, de la tentativa de feminicidio. Hemos estado también elaborando una ley, esa la ha propuesto la senadora Patricia Mercado y el senador Álvarez y Casa, una ley de movilidad, que esta ley de movilidad es una ley importantísima, una ley general de movilidad, porque como tú sabes perfectamente, pues desde el municipio tenemos que tener a la persona como el centro de toda una política de movilidad. Entonces, como un derecho humano a la movilidad, fue una ley maravillosa, una ley general. También hicimos la relatoría con nuestra relación con todos los diplomáticos, con todos los embajadores. Desde luego, las dos ocasiones en donde yo estuve fuera del país, en la Unión Europea, promoviendo la firma y su posterior ratificación en el acuerdo global de la Unión Europea con México. También estuvimos relacionando, por ejemplo, la visita a Naciones Unidas con la Interparlamentaria Mundial, en donde ahí establecimos que un sistema de cuidados y una profesionalización del sistema de cuidados de las mujeres que son cuidadoras en su casa, en su familia, no es un gasto. Esta remuneración que estamos pensando que deben tener, y también la capacitación para atender a sus ancianos, a sus, fíjate, una cosa muy interesante, a sus discapacitados, a las personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran en su casa, o incluso a sus niños, y un curso importante sobre las primeras etapas de la vida del menor para poder tener una preparación para su primaria y su secundaria, y sobre todo su capacitación para entrar a la escuela, sobre todo en preprimaria y en kinder, ¿verdad? Después también este sistema de cuidados que aportamos a Naciones Unidas, pensamos que las mujeres pueden tener una remuneración, y esta remuneración que sea por parte del Estado, y que en este sistema de cuidados, en lugar de que sea un gasto, es realmente una inversión en todas las millones y millones de mujeres que son cuidadoras en su familia. Entonces, creo que esto fue un punto muy interesante que les gustó mucho allá en Naciones Unidas. También se aprobaron leyes sobre enfermedades raras, también sobre la diversidad sexual. Tuvimos también y como senadora, en lo personal, propuse la educación de conformidad con la autonomía progresiva de la sexualidad en los menores, y la educación dependiendo de esta autonomía progresiva. Entonces, mi relación con todos los embajadores, fueron más de 46 embajadores los que recibí en el Senado. También puedo decirte que más o menos fueron 350 nombramientos, de los cuales 15 fueron embajadores, fue un cónsul también el que ratificamos.
Fue muy provechosa este año legislativo de la 65ª legislatura. También, por ejemplo, la no revictimización de las niñas y niños cuando están en un juicio, mi querido Leonardo. En muchas ocasiones se les revictimiza, y establecimos dos principios fundamentales en estos temas cuando los niños se encuentran dentro de un proceso judicial. Uno, que no sean revictimizados, pero también otro, el principio de mínima intervención, es decir, que no estén llamando a juicio a los niños una y otra vez, y mucho menos que los confronten con sus padres. También propusimos un juicio en línea y el ahorro de papel dentro de todas las instituciones del Estado mexicano, y el juicio en línea para poder también no solamente ahorrar papel, sino una novedad de un procedimiento que se puede llevar a cabo como un juicio en línea. También estuvimos presentando una iniciativa sobre la homologación de los feminicidios, como te dije, y otra muy importante es la tentativa de feminicidios, porque muchas mujeres que no pierden la vida, pero que fueron de verdad víctimas de una tentativa de feminicidio. Estuvimos también en un tema de trata de personas, en el sentido de que muchas de estas niñas y adolescentes son reclutadas a través, por ejemplo, de ciertas relaciones, a veces de concubinos, a veces relaciones maritales, y después las esclavizan en esta materia de trata sus propias parejas. Y la última que te podría yo comentar, que es una maravillosa, es la de la nacionalidad mexicana de personas nacidas en el extranjero. Fíjate que aquí, cuando se publicó la reforma al artículo 30 constitucional en esta materia de la nacionalidad de las personas que nazcan en el extranjero, pero que también sean hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, se les otorgó la nacionalidad mexicana de un día a otro a 36 millones de personas. Y podríamos decir que México ya es una nación transterritorial. Y aquí se presentaron varias iniciativas. Podemos decirlo, sí. Ya, sí. Una nación transterritorial, 36 millones de personas mexicanas. Presidenta, el otro día que hablaba con Tonatiuh Guillén, quien escribió un libro notable sobre el particular, me hacía ver que es una de las reformas constitucionales más importantes, porque de golpe le agregaron 30 y tantos millones de personas al concepto de nación. O sea, la nación es mucho más que los 126 millones, somos los que vivimos aquí. Esta idea de transterritorialidad y un abrazo así profundo a todos estos nuevos mexicanos que llegan, una reforma de gran calado que ha sido poco, digamos, valorada, ¿no? Poco, digamos, comentada también. 2018. Se aprobó por todos los grupos parlamentarios, se aprobó por unanimidad del Congreso Federal y por unanimidad de todos los congresos locales. Entonces se publicó en el 21, pero ahora las reformas que se presentaron en este año eran precisamente para quitarles los obstáculos de no poder tener cargos públicos a estos mexicanos que, una vez reconocidos como mexicanos, no pueden acceder a cargos públicos, por ejemplo. Entonces, eso es como corríjame, presidenta, eso es como un vejestorio en nuestra legislación, ¿no? Por la vía que uno obtenga la nacionalidad no debería haber discriminación, digo yo, ¿no? No, pero fíjate que la propia Constitución así lo establece. Entonces, por eso también presentamos estas reformas a la Constitución, para ser coherentes con la reforma que se aprobó. Y yo le decía a algunas gentes, y lo he dicho en unas conferencias, que esta reforma del artículo 30 constitucional es una reforma que cambió a México, y que lo hizo primero transterritorial, pero adicionalmente, tú te imaginas lo que significa para estas millones y millones de personas no ser apátridas cuando el lugar en donde nacen no les dan la nacionalidad, y sí les damos la nacionalidad mexicana por sangre, si sus padres son mexicanos, aunque estuvieran naciendo, o aunque fueran
nacidos en el extranjero. Muchas de estas de esas personas que eran la patria apátridas. no los olvida. Aparte de todo eso, es ese abrazo simbólico que para mí tiene un enorme significado. Por supuesto, lo valoro. Presidenta, preguntarle, ¿usted ya tiene claro por qué el presidente cambió de opinión sobre el tema de la Guardia Nacional? Había también a inicio de sexenio pues un consenso constitucional sobre el modelo de la Guardia Nacional. ¿Usted tiene claro qué lo hizo mover de opinión? Mira, yo creo en una circunstancia que es muy clara ahorita en nuestro país. No hay, y te lo puedo decir con, ¿qué te diré? Con una certeza, porque lo viví en la Secretaría de Gobernación. No hay gobernador que no te pida la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina en sus estados. No hay. O sea, ellos de verdad, con la policía que tienen, o a nivel municipal, la policía municipal que todavía no tiene la capacitación y todavía no tiene la remuneración correcta, estos cuerpos policíacos, tanto estatales como municipales, todos los gobernadores te piden, te solicitan que esté la Guardia Nacional o el Ejército, dependiendo, la Marina, en sus estados, apoyando a la seguridad pública. Ya, pero digamos cambiar el mando y fracturar el consenso constitucional es otro tema, ¿no? Es otro tema, pero sí te puedo decir que incluso yo lo platiqué en la mismísima Secretaría de Gobernación con algunos gobernadores priistas y ellos me decían, es que necesitamos a la Guardia en nuestros estados, necesitamos a la Marina, necesitamos al Ejército. No se sentían seguros con la policía que tenían ni tampoco, por supuesto, los presidentes municipales. Entonces, sí, ahí sí tenemos todavía un tema. A mí no me afectaría que usted, que fue secretario de Gobernación, hubiese tenido el mando de la policía. No veo por qué eso en este caso, hubiese alterado la confianza o la efectividad. O sea, que el mando sea civil, creo que sí es muy trascendente, Presidenta. Ahí se puso en la Constitución. En la Constitución de esa manera, mi querido Leonardo. Pues así está. Se puso. Oiga, que el mando sería civil. Sí, pues así está, y ahora pues tenemos este cambio de opinión. Preguntarle finalmente una valoración. En este año el mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? Pasamos de un mundo en el cual supone que había una especie de equilibrio a guerras, un mundo profundamente alterado, donde vemos una potencia como Rusia invadir a Ucrania. ¿Alguna reflexión? Finalmente el Senado tutela la política internacional de este país a lo largo de los diálogos que ha tenido con los embajadores. ¿Qué reflexión, Presidenta, comparte con el Desde luego, auditorio? a la embajadora de Ucrania le hemos recibido varias veces en el Senado. Hicimos un pronunciamiento importante que te lo hago llegar con mucho gusto. El Senado en su conjunto hizo un pronunciamiento, obviamente cuestionando y rechazando la intromisión de Rusia en Ucrania y sobre todo el tema de toda la gente, las víctimas de la guerra, ¿no? Los desplazados forzosos y también pues todas las personas que han estado muriendo en esta guerra, ¿no? Sí se han hecho pronunciamientos, la respuesta es sí. También hemos estado en pláticas con la embajadora de Ucrania permanentemente. Y tú has visto cuál ha sido la posición de México en Naciones Unidas a través de nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, que ha sido pues muy firme en el Consejo de Seguridad y sobre todo en materia del corredor humanitario que junto con Francia se estableció y México fue una de las de las grandes voces para este corredor humanitario a través de Juan Ramón de la Fuente. En fin, creo que sí hemos tenido una participación que, pues México no, ya ves que siempre tenemos una política de el respeto a la soberanía y a todas las naciones, ¿no? Muy bien. Pues, Presidenta, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. No, te agradezco mucho, de verdad, que me hayas dado oportunidad de estar platicando contigo, con tu auditorio, pero fueron muchos temas y te agradezco que cuando menos me hayas dado la oportunidad de comentar con
ustedes algunos de ellos, porque hay otros importantes, pero bueno, ya no nos da tiempo, como la reforma a los notarios, llevarla a la Constitución, o también, ¿sabes cuál? Que era muy importante, la autonomía de los poderes judiciales locales, la estabilidad la inamovilidad en sus cargos y la carrera tanto en el Poder Judicial cuanto más en la Fiscalía, una carrera ministerial. En fin, sí hay temas todavía muchísimo trabajo a lo largo de todo este tiempo, que es imposible compactar en estos 20 minutos. Por cierto, veo que también van a citar a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Este tema de Yucatán o de Oaxaca, ya no sé bien dónde salió, sí ha generado mucha incomodidad. Sí, la acción de inconstitucionalidad, porque en esta ley de Yucatán, y me parece que fue también de Hidalgo, se establece que no podrán ser candidatos aquellos que estén en el registro de deudores alimentarios. Y entonces la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece que es violatorio a sus derechos político-electorales. Pero por otro lado, pues tienes ahí los derechos de los niños a los alimentos por parte de sus progenitores, y tienes también el interés superior del menor. Entonces ahí pues, ¿cuál es el balance entre esos derechos? El derecho político-electoral de los deudores alimentarios o el derecho de los niños de la infancia a que sean alimentados por sus padres y el interés superior de ellos. O sea, ahí también es un tema pues muy delicado. Pues sí lo es. Pues, presidenta, nuevamente muchísimas gracias por la entrevista. No, pues muchas gracias a ti, Leonardo, por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Saludos. La presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, hoy conversando con usted.